aquellos descendientes de Abraham que decían que jamás habían sido esclavos de nadie, Juan 8:33, y que procuraban matar a Jesús porque les hablaba la verdad, Juan 8:37 y 40, y que como se los dijo el mismo Jesús, sois de vuestro padre el diablo. Estos descendientes de Abraham y que no creían en Jesús, ni querían que Jesús los libertara y decían que jamás habían sido esclavos de nadie, estaban muy equivocados, porque sí eran esclavos del pecado, eran esclavos del diablo y los deseos de su padre el diablo querían hacer, Juan 8:39, 44. Y Satanás, que ha sido homicida desde el principio y mentiroso y padre de mentira y que es un ladrón y que no ha venido sino para hurtar y matar y destruir, Juan 8:44, Juan 10:10, también se sintió contento como los judíos, porque creyeron que habían vencido al autor de la vida, creyeron que el plan que habían tramado contra Jesús había llegado a su final, al darle muerte en la cruz y al entregar a Jesús su espíritu aquel día, pero no fue así. Dice la Escritura que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya había padecido, había muerto y ahora faltaba que Jesús resucitara de entre los muertos al tercer día. Lucas 24, 44, 46. Y eso es lo que veremos ahora, la resurrección de Jesús. Pero antes de su resurrección, ahí mismo en la cruz, donde fue crucificado, dice Colosenses 2:15, que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, y allí mismo en esa cruz donde murió, dice Colosenses 2:14, que anuló esta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en esa misma cruz. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 2:14 y 15 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estamos viendo cómo por medio de las Escrituras era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Hechos 17, 1, 3. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada pues fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 21 al 23, Apocalipsis 1, 5. Jesucristo resucitó por su propio poder, como ya vimos. Isaías nos habla de Jesús como el siervo de Jehová. Leámoslo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Isaías 42, 1, 4 nos lo dice. Este mismo siervo de Jehová, o sea Jesucristo, que fue llamado en justicia y puesto por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abriera los ojos de los ciegos, para que sacara de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, Isaías 42, 6, 7, y a quien Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, fue a quien los judíos mataron colgándole en un madero, nos lo dice Hechos 5, 30, 31. En la cruz, nosotros los gentiles que en otro tiempo estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo dice Efesios 2, 11, 16.
Dice 2 de Corintios 5, 14, 15 que Cristo murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice el 18 que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y el 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Colosenses 1, 19 al 22 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amigo que me escuchas, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos lo dice 1 de Pedro 2:21. Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que derramara toda su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos lo dice 1 de Pedro 1, 19, 20. Y está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Marcos 9, 12. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Nos lo dice Mateo 17, 12. Jesucristo nos dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9, 22 y 44, Mateo 16, 21, Mateo 17, 22, 23, Marcos 8, 31, Marcos 9, 30, 32. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 de Corintios 4, 1. Y debéis saber que hemos sido comprados por precio. 1 de Corintios 6, 20. Por precio fuimos comprados, lo dice 1 de Corintios 7, 23. Con su sangre, Cristo nos compró al derramarla en la cruz del Calvario, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, lo dice Hebreos 9, 14. Al ser inmolado y al derramar su sangre preciosa, Jesucristo nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. El apóstol Pablo escribió en Hechos 20, del 26 al 28, lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice Hebreos 9:26 que ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice Hebreos 10, 12, 13 que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús, que derramó su vida hasta la muerte, Isaías 53, 12, al morir en la cruz, destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, lo dice Hebreos 2, 14, 15. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Jesús, al destruirlo, cumple la profecía de Oseas 13, 14, cuando Dios dijo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios 15, 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Desde la antigüedad se anunciaba la destrucción de la muerte, y por ende la destrucción al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En el presente el diablo sabe que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, 12. Y aunque ande como león rugiente, 1 de Pedro 5, 8, su destino final por engañador y mentiroso lo podemos leer en Apocalipsis 20, 10 y Mateo 25, 41. Leámoslo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.